Si tienen sus Biblias, vamos a continuar en nuestra exposición del Evangelio de Juan. La semana pasada, para los que no estuvieron, vimos Juan 3:16 y con el favor de Dios hoy vamos a terminar el capítulo. No, terminar el párrafo. El párrafo, 16 al 21. Y quisiera comenzar con una pregunta. ¿Cómo sabes que eres salvo? ¿Cómo sabes que eres salvo? Creo que es una de las preguntas más importantes de la vida. En particular, cuando consideras la cantidad de versículos bíblicos que nos advierten de la horrible realidad de que muchos profesan ser cristianos, pero no lo son en verdad. Pasajes como, por ejemplo, Mateo 7, versículo 22, que Cristo dice que muchos, no pocos, no una cantidad mínima, sino que muchos me dirán en aquel día: Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre? Y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros. Y entonces les declararé: nunca os conocí, apartaos de mí, hacedores de maldad. Y debido a esa tremenda realidad de que existen personas que creen que son cristianos cuando en realidad no lo son, la Biblia nos exhorta a examinarnos. Pablo nos dice en 2 Corintios 13, versículo 5, examinaos a vosotros mismos si estáis en la fe, probaos a vosotros mismos. Debemos examinarnos como cristianos. Es un mandato para cada cristiano. Y la pregunta entonces es, ¿cómo? ¿Cuál es el examen? ¿Qué preguntas debo hacerme para ver si soy un cristiano o no? Y la Biblia nos da pues algunas respuestas. Las palabras son un poco diferentes dependiendo del pasaje que nos toca ver, pero siempre la esencia es la misma. La primera pregunta tiene que ver con la fe, si crees en Cristo, si estás perseverando en fe. Pablo nos dice, cree y serás salvo. Y la segunda pregunta tiene que ver si perseveras evidenciando esa fe con fruto, en la forma que vives. Dos preguntas, ¿tienes fe en Jesucristo? Segunda pregunta, ¿tienes fruto de dicha fe? Por ejemplo, en 1 de Juan, cuando Juan escribe esa epístola para ayudarnos a saber de que tenemos vida eterna, él enfatiza de que uno es salvo cuando permanece en la verdad y en el amor. Que cuando lo piensas bien es lo mismo que vemos en todos los otros lugares que Pablo también enfatiza. Es otra manera de que uno sabe que es salvo si cree la verdad acerca de Cristo y si evidencia esa fe al amar a otros, ¿no? Siempre es lo mismo, fe en Jesucristo y fruto de la obra de Cristo en su vida. Y que quede claro, no es el fruto, no es la evidencia que nos salva. No eres salvo por la evidencia de la salvación, no. Somos salvos por Cristo, Él es un gran Salvador. Él salva a todos los que creen en Él. Él es nuestra única esperanza. Pero el punto es de que Cristo siempre transforma a los que salva. Siempre hay evidencia de su salvación. Y por eso puedes buscar fruto de su salvación en tu vida como evidencia de salvación. Y es importantísimo que comprendamos esto. De que si somos salvos habrá evidencia, ¿no? Y parte de la razón que es tan importante comprender eso es por la misma palabra salvo. ¿Qué implica la palabra salvo? De que somos condenados y necesitamos ser salvos de la ira de Dios. El simple hecho de hablar de la salvación, de que Cristo fue enviado al mundo para salvarlo, demuestra una terrible verdad de que el mundo yace bajo la condenación de Dios. De que toda persona va dirigida al juicio, todos somos pecadores, todos yacemos bajo la ira de Dios. Necesitamos ser salvos, como dice al final del capítulo 3 de Juan, de que la ira de Dios permanece
sobre el que no cree en Cristo, ¿no? Necesitamos ser salvos. Pero nadie puede salvarse a sí mismo. Todos somos pecadores sin esperanza, somos muertos, como Cristo nos explicó al inicio de Juan 3. Nadie puede provocar su propia salvación. Necesitan nacer de arriba, necesitan nacer del Espíritu. Nadie controla el Espíritu, solamente Dios puede. Y como vimos la semana pasada, entonces el gran amor de Dios se reveló en que envió a su Hijo al mundo para salvarlo, para salvar a personas destinadas a la destrucción. Y Cristo llegó a este mundo y recibió la ira de Dios que tú y yo merecemos y nos salva de esa ira, que son excelentes noticias, de que cada persona que cree en Cristo será salva. Pero es por eso que es tan importante estar seguro, ¿no? Porque la ira de Dios viene pronto. La ira de Dios viene pronto a destruir este mundo. Y solamente el que es en Cristo, salvo en Cristo, se escapará de esa ira. Entonces la pregunta más importante de tu vida y de mi vida es saber si somos salvos o no. Y Juan explica así por qué Cristo vino con esas tres preguntas. Juan explica por qué vino Cristo con tres preguntas. Primero, ¿cómo puede ser salvo? Segunda pregunta, ¿cómo puede ser condenado? Y tercera pregunta, ¿cómo puedes estar seguro? ¿Cómo puedes ser salvo? ¿Cómo puedes ser condenado? ¿Y cómo puedes estar seguro? Ahora vamos a leer el texto. Juan 3, 16 al 21. Dice así la palabra del Señor. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que cree en Él, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por Él. El que en Él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Y esta es la condenación, que la luz vino al mundo, y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Porque todo aquel que hace lo malo aborrece la luz, y no viene a la luz, para que sus obras no sean reprendidas. Mas el que practica la verdad viene a la luz, para que sea manifiesto que sus obras son hechas en Dios. Vamos a orar. Padre Santo, damos gracias por la bendición de poder abrir tu palabra y ser instruido por ella. Gracias por tu Espíritu Santo, Señor, que mora en nosotros, y te imploramos de que a través de Él tú nos ilumines y nos ayudes a ver tu gloria, Señor, brillando en la faz de nuestro Señor Jesucristo. Queremos ser transformados a su imagen para que podamos vivir de una manera que te agrade a ti, Señor, y agradecerte por la salvación que tú obraste en nuestras vidas por medio de Él. Y es en su nombre que oramos. Amén. Bueno, dice el 3:16, de tal manera amó Dios al mundo. Y ya vimos esa frase la semana pasada, pero quisiera resaltar algunas cosas más. Recuerden de que Juan aquí está explicando la manera, el cómo Dios expresó su amor hacia el cosmos. Recuerden que no dice de que Dios amó a cada ser humano en la historia del mundo con un amor agape inquebrantable. Recuerden, no podemos torcer el versículo y decir que significa algo que no dice. Dice que Dios demostró amor hacia el mundo, ¿cómo? En que ofreció a su Hijo para salvar a cualquier persona que cree. Entonces, nuevamente, Juan no está diciendo que Dios ama al incrédulo en exactamente la misma manera que ama al creyente. Eso sería imposible. Aunque es cierto de que Dios ama de manera general, tiene un amor benevolente hacia todas sus criaturas,
Él hace salir su sol sobre los justos y sobre los malos, pero tiene un amor reservado en particular para los suyos, ¿no? Cristo, por ejemplo, amó a la iglesia, no amó al mundo. Amó a la iglesia, se entregó a sí mismo por ella. Jesucristo oraba por los que el Padre le había dado, no oraba por el mundo, no se santificaba por el mundo. Romanos 8 también nos habla de cómo es el amor de Dios hacia el creyente, que es profundo, que es vasto. Y dice al final de Romanos 8 de que nada ni nadie puede separarnos del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Y obviamente esto no aplica al incrédulo. No puede, es imposible. El impío que rechaza a Cristo será separado del amor de Dios. Nunca recibe ese amor como el creyente lo recibe, sino que será echado al lago de fuego para ser condenado. Es una verdad terrible que provoca tristeza en nuestro corazón. Pero el punto es de que no podemos torcer ese versículo para enseñar algo que el versículo no enseña. Ahora, habiendo dicho esto, el punto de Juan 3:16 no es la condenación, enfatiza de que Dios es un creador bueno, de que Él no busca condenar, Dios es amor. Y aunque el hombre se condenó a sí mismo por el pecado, Dios le envió un Salvador, porque Dios desea que todos vengan a la salvación. Hay un sentido genuino en que Dios ofrece salvación a todo el cosmos. Venid a mí y sed salvos todos los términos de la tierra, dice en Isaías. Todo el mundo está perdido, pero cualquier persona que cree recibirá vida eterna. Cualquier persona, todo aquel que cree recibirá la vida indestructible de Cristo mismo, el que es la verdadera vida. Pero como hablamos la vez pasada, se nos dificulta comprender esto porque tenemos tantos malentendidos acerca de Dios. ¿No? Muchos tienen la perspectiva errónea de que Dios ama a todos por igual y como que quisiera salvar a todos, quisiera hacerlo, pero no puede, no es capaz de hacerlo. ¿Por qué no? Bueno, dicen de que no puede salvar a todos por el libre albedrío del hombre. Dios supuestamente ha dado libre albedrío al hombre y no puede invalidarlo. No sé si has escuchado esta mentira. Dios es un caballero. ¿Sí? Dios es un caballero. Quiere salvar, pero no puede anular la voluntad del hombre. Pero me pregunto, ¿qué Biblia usas para llegar a esa conclusión? Porque el Dios de la Biblia es soberano. El Salmo 115:3 hace lo que quiere en los cielos y en la tierra. El Efesios 1:11 hace todas las cosas según el designio de su voluntad. Además, esa idea de que Dios es un caballero anula todo lo que Cristo dijo a Nicodemo en Juan 3. ¿Recuerdas de que Jesús ya explicó que nadie entra en el reino de Dios a menos que ¿qué? A menos de que nazca de nuevo, a menos de que el Espíritu le haga nacer de nuevo. Ese nacimiento no puede ser provocado por el hombre, porque nadie controla el Espíritu. ¿No? Juan nos explicó en el capítulo 1 de que somos engendrados no por la sangre, no por la voluntad de la carne, ni por la voluntad del varón, sino que somos engendrados de Dios. ¿No? Todos tenemos que nacer de nuevo, porque nacemos sin vida espiritual. Nacemos muertos en nuestros delitos y pecados. La salvación en primer lugar es una resurrección espiritual. Por eso nadie llega a la salvación por voluntad propia, porque nadie tiene una voluntad espiritual, ¿no? Todos somos muertos, nadie busca a Dios, nadie. Suena lindo, Cristo es un caballero. ¿Cuál es el problema? La novia está muerta. Si Él es un caballero y no va a hacer nada para invalidar la voluntad de la novia, entonces la novia no tiene ninguna esperanza, porque está muerta y necesita que Cristo le sople vida, ¿no? Dios es soberano, ¿no? Y
El segundo problema, no solamente de que si Cristo no va a hacer nada sin el permiso de la novia, entonces no hay esperanza. Pero el segundo problema es de que hace que el hombre sea el que decide si es salvo o no. Pero en la Biblia no es así. En la Biblia Dios es quien escoge desde antes de la fundación del mundo. Dios es soberano en la salvación. Y claro que hay mucho misterio acá, cosas que no comprendemos. Hay cosas que yo no entiendo, cosas que tú no entiendes. Eso de que Dios es soberano y el hombre es responsable es un misterio que nunca vamos a comprender. No comprendemos cómo se encajan esas verdades de que Dios nos escogió antes de la fundación del mundo, pero nosotros somos responsables por creer. Pero hermanos, no podemos escoger cuáles verdades queremos aceptar y cuáles no. Tenemos que abrazar todo lo que la Escritura dice. Que la Escritura dice que todo aquel que cree será salvo, y debido a esto todo hombre es responsable por creer. Pero también la Biblia enseña de que solamente los que el Espíritu regenera, solamente los que el Espíritu hace nacer de nuevo tendrán fe. Eso es lo que Jesús nos ha dicho en Juan 3, ¿no? Juan 3:3. Para que el hombre entre en el reino de Dios, primero tiene que nacer de nuevo, nacer de arriba. Algo que el hombre no controla. Que Jesús explicó en el versículo 8. No controlas el Espíritu como no controlas el viento. Pero luego Dios, por su gran amor, dio a su Hijo para que todo aquel que cree reciba vida eterna, y por eso eres responsable por creer, ¿no? Porque Dios te ha dado la facultad de escoger, de hacer decisiones, y eres responsable por hacer la decisión correcta, aunque por tu naturaleza pecaminosa nunca puedes escoger el bien. Dices, sí, eso es imposible. ¿Cómo voy a creer si estoy muerto? ¿Cómo es de que el incrédulo va a creer si está muerto? Eso no es justo. No, sí, es un problema, ¿no? Para el hombre, que somos pecadores sin esperanza. Por eso Dios tiene que intervenir. Por eso Dios recibe toda la gloria y toda la honra cuando salva a alguien, porque Él es quien obra el milagro de principio a fin. Por eso Él recibe todo el crédito, ¿no? Y hay que pensar bien en la otra alternativa, lo que otros enseñan. Si yo soy quien ocasiona mi salvación por mi fe, si mi fe es lo que hace la diferencia entre mi salvación y la condenación de mi vecino, si yo soy salvo y mi vecino va al infierno solamente porque yo fui muy listo y yo decidí creer y él no, entonces tengo de qué gloriarme, ¿no? Yo tuve fe y yo soy mejor que él. Yo puedo jactarme por lo menos de mi fe. Pero no, la salvación es un don de Dios, de principio a fin, para que nadie se gloríe. La única razón, que tú crees en Cristo es porque el Espíritu Santo de Dios te hizo nacer de nuevo. Te dio ojos de fe para ver la hermosura de Cristo. No fue por tu inteligencia. Nosotros no somos mejores que el mundo. Pablo nos dice, todos somos iguales. Dios escogió lo vil del mundo, lo despreciado, lo peor, lo que somos. No somos mejores. La única diferencia es de que Dios nos dio vida. Esto es muy, muy importante, ¿no? Y otra cosa que es muy importante es que muchas veces cuando hablamos de la elección que Dios escogió a los santos, enfatizamos la exclusión de los reprobados. Pensamos en la elección como algo que excluye al mundo. Pero la Biblia no habla así de la elección. La salvación siempre se presenta como algo inclusivo para todos los que creen. Por eso Juan dice que el amor de Dios se expresó al mundo en que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree, ¿no? Que Dios ofreció a su único Hijo el mejor regalo y lo hizo para que todo aquel que cree tenga vida eterna. No es para unos cuantos que Él escogió, es para gente de toda tribu y lengua y nación, de todo el mundo, es inclusivo, no es solamente para judíos, no es solamente para los religiosos, no es solamente para la clase élite. Todo aquel que cree será salvo. Fe es el único requisito
La salvación incluye a todo aquel que cree. Dice, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. ¿Ya? Nuevamente Juan nos ayuda a entender de que el Evangelio es inclusivo, no exclusivo. No es de que hay un mundo lleno de gente y Dios escoge excluir a la mayoría y condenarlos al infierno y luego escoger a algunos. La salvación no se presenta así en la Biblia. Más bien, todo el mundo va camino al infierno. Todo el mundo se va a perder. Todos vamos camino a la destrucción y Dios, en su gran bondad, decide salvar a algunos, ¿no? Es mucho su amor, mucha su bondad, mucha su misericordia. Entonces Juan 3:16, Dios por su gran amor ofrece su Hijo al cosmos, deseando que todos los hombres sean salvos. Dice el versículo 17, el corazón de Dios al enviar a su Hijo, dice, porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo. Cristo no vino al mundo para condenar a un mundo neutro, vino a un mundo ya condenado para salvar a todo aquel que cree. Dice que envió a su Hijo para que el mundo sea salvo por Él. Final del versículo 17. Para que el mundo sea salvo por Él. Por eso vino Cristo, para salvar a todo aquel que cree. Y esto nos presenta con una gran responsabilidad, porque nosotros todos nacemos rumbo al infierno, rumbo a la condenación. Y debemos hacernos la pregunta, ¿cómo puedo ser salvo de esa condenación? La respuesta bíblica es, cree. Cree en el Señor Jesucristo, es el único requisito. Así sabrás que eres salvo o no. Si quieres saber si eres salvo, el único requisito que la Escritura da es creer en el Hijo. Creer que Jesús es el Verbo eterno, el Hijo de Dios, que vino al mundo para recibir la ira que tú y yo merecemos, muriendo en la cruz en nuestro lugar para ofrecernos salvación. Solo cree y serás salvo. Pero esto nos lleva al otro lado de la moneda. Si Cristo vino para salvar y uno no cree, ¿qué le va a pasar? ¿Qué pasa si no crees en Cristo? Segunda pregunta, versículo 18. ¿Cómo puedes ser condenado? ¿Qué tienes que hacer para ser condenado? Versículo 18. Dice, el que en Él cree no es condenado. Eso ya lo vimos, ¿no? Todo aquel que cree recibe vida eterna. No es necesario hacer nada más, solamente creer. No hay que cumplir con ciertos ritos, no hay ningún prerequisito, no hay ninguna obra. No dice para que todo aquel que cree y se bautice y que haga lo siguiente, entonces puede recibir vida eterna. No. Todo aquel que cree recibe vida eterna. Si crees, ya no hay ninguna condenación. Lo que Pablo afirma en Romanos 8:1, de que ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Hemos pasado de esto. Si crees, no hay condenación. Pero luego Juan agrega, versículo 18, pero el que no cree ya ha sido condenado. Y esa construcción gramatical, ya ha sido condenado, es muy, muy importante. Porque ves que el punto es de que no es la venida de Cristo que condenó al hombre. Es que ya era condenado. Cristo no vino para condenar al mundo. El mundo ya estaba perdido, ya estaba condenado. Esa era su condición desde antes. Todo ser humano es concebido bajo condenación. Si no crees para ser salvo, ya eres condenado desde tu concepción. Acompáñenme a Romanos 5, que es probablemente el pasaje que explica esto con más claridad. Romanos capítulo 5, donde Pablo nos habla del pecado heredado en Romanos 5:12 en adelante. Romanos 5:12. Pablo dice, Romanos 5:12, por tanto,
como el pecado entró en el mundo por un hombre y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. ¿Cómo sabemos de que todo hombre es un pecador? ¿Cómo sabemos que todo hombre tiene pecado? Porque todo hombre muere. Y la muerte es la paga del pecado. Entonces, si uno muere, es porque Dios lo está tratando como pecador. Y esto aplica a cada ser humano en la historia del mundo sin excepción. Dices, pero Jesucristo murió y no tenía pecado. Ay, pero en la cruz Dios trató a Jesucristo como si hubiese cometido nuestro pecado. Por eso murió. Murió por nuestro pecado. Cada ser humano, si muere, muere por ser pecador. Aún el bebé en el vientre de su madre muere porque tiene pecado. El pecado que heredó de sus padres. Una naturaleza corrupta, una condenación. Y antes de que digas, eso no es justo, el bebé ni siquiera estuvo en el jardín, no comió el fruto. Bueno, esto suena lindo. El problema es de que si ese principio te aplica a ti, tampoco puedes ser salvo, porque no estuviste tampoco en el Calvario. Y Pablo explica esto en Romanos 5:18, cuando dice de que en la misma manera que todos fuimos condenados por el acto de un hombre, también fuimos salvados por la justicia de otro. Dice Romanos 5:18, así que como por la transgresión de uno vino la condenación a todos los hombres, de la misma manera por la justicia de uno vino a todos los hombres la justificación de vida. Porque así como por la desobediencia de un hombre los muchos fueron constituidos pecadores, así también por la obediencia de uno los muchos serán constituidos justos. Cuando el niño nace no tienes que instruirle a ser pecador. Es que viene así, pecador, condenado, porque ha heredado el pecado de sus padres, ¿no? Y nos guste o no, todos fuimos concebidos en pecado, todos fuimos condenados, ¿no? Pero gracias a Dios que es así, porque aunque no estuvimos en el jardín y fuimos condenados, tampoco estuvimos en el Calvario y fuimos justificados por la obediencia de Cristo. Entonces, en resumen, ¿qué tienes que hacer para ser condenado? Pues nada. O sea, ya estás en esa condición. Si no haces nada, serás condenado porque eres un pecador y tu pecado merece el juicio de Dios. Si tú quieres ser condenado, pues sigue viviendo tu vida como todo lo demás. Si quieres ser salvo, tienes que creer. Si quieres ser condenado, no tienes que levantar ni un dedo. Tú simplemente sigue amando tu pecado, viviendo como el diablo, como el mundo demanda. ¿No? La única cosa que tienes que hacer para ser condenado es no creer, es rehusar creer. ¿Por qué? Porque Cristo es el único Salvador. Es el único Salvador, nuestra única esperanza. Si rehusas creer en Jesucristo, no hay esperanza, solamente condenación. Termina el versículo 18. Y uno es condenado, ¿por qué? Porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Piénsalo. Al final de las cuentas, la única razón que una persona termina en el infierno es la incredulidad. Es la única razón. Es el único pecado en un sentido que manda a gente al infierno. ¿Por qué? Porque la gente al final de cuentas no va al infierno por ser homicidio. La gente no va al infierno por ser adúltera. No va al infierno por ser mentirosa. Porque todos esos pecados pueden ser perdonados si uno cree en Jesucristo. Al final de las cuentas, la única razón que uno va al infierno es porque rehúsa recibir al Hijo. Rehúsa recibir el Salvador que Dios mandó al cosmos. Lo que condena al hombre es su rechazo de Cristo. La salvación, dice Juan, viene únicamente en el nombre del único Hijo de Dios,
el Señor Jesucristo. Como hemos hablado, esa expresión, el único Hijo, se trata de un Hijo de la misma naturaleza de Dios. No podemos confundir el hecho de que Cristo es el Hijo de Dios y nosotros somos hijos de Dios. Nosotros somos hijos de Dios por adopción. Cristo es un hijo de la misma naturaleza de su Padre, ¿no? Que comparte todas las características, toda la naturaleza de su Padre. El Padre es un Padre eterno y el Hijo es un Hijo eterno, omnipresente, omnipotente, omnisciente, fiel, justo, misericordioso. Todas las mismas cualidades, todas las mismas perfecciones, exactamente la misma imagen, la misma naturaleza. Y ese eterno Hijo de Dios, el Verbo eterno, luego vino a su creación. Se manifestó, se hizo carne y habitó entre nosotros. Y se reveló físicamente en este cosmos. Y el Hijo de Dios entonces es la imagen del Dios invisible, la revelación de Dios en este cosmos. Él es el resplandor de la gloria de Dios, la imagen misma de la sustancia de Dios, ¿no? Todo es de Él y por Él y para Él. Y Él fue enviado al mundo para salvarlo. Entonces, uno es condenado, pero no porque Cristo le condena. Ya viene condenado por su propio pecado. Y Juan explica eso en el versículo 19. De que esta es la condenación. ¿Por qué el hombre es condenado? Esta es la condenación, que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz porque sus obras eran malas. ¿Sí? La luz vino al mundo. El Salvador vino al mundo. Dios por amor mandó a su Hijo al mundo. Y los hombres lo rechazaron. Rehusaron creer en Cristo. ¿Por qué? Porque amaban sus obras malas. Y eso es lo que condena. Esa es la razón que recibimos juicio, mejor dicho. El pecado, ¿no? Las malas obras, es la razón que recibimos el juicio de Dios, porque amamos el pecado, amamos las tinieblas. Es cierto de que el hombre es salvo por fe sin obras de la ley, pero el hombre es condenado por sus obras, por sus malas obras, porque la paga del pecado es muerte, muerte eterna. Otro pasaje que nos explica esto claramente, si quieren acompañarme en Apocalipsis 20. Apocalipsis 20. Tenemos esta escena del gran trono blanco en Apocalipsis 20, versículo 11. Y ya vimos que el hombre es condenado, va al infierno debido a que rehúsa creer en Cristo. Pero cuando llega al infierno, ¿por qué sufre? Sufre por sus obras, por su pecado. Dice en Apocalipsis 20:11, vi un gran trono blanco, y al que estaba sentado en él, de delante del cual huyeron la tierra y el cielo, ningún lugar se encontró para ellos. Y vi los muertos, grandes y pequeños, de pie ante Dios, y los libros fueron abiertos, y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida. Y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros, según sus obras. Uno paga en el infierno por sus obras. Dice versículo 13, y el mar entregó los muertos que había en él, y la muerte y el Hades entregaron los muertos que había en ellos, y fueron juzgados cada uno según sus obras. Y la muerte y el Hades fueron lanzados al lago de fuego. Esta es la muerte segunda. El que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. Argumento concluido. Jaque mate. El hombre va al infierno porque rehúsa creer en su Salvador y llega al infierno y es juzgado eternamente por todas sus malas obras. ¿No? Entonces, ¿cómo puede ser condenado? Simple. Rehúsa creer en el Hijo, simplemente persevera en tus malas obras. A lo mejor uno cuestiona, argumenta.
Pero Josías, eso no es justo. ¿Cómo va a creer el incrédulo si es muerto? Y solamente Dios le puede dar vida. ¿Por qué no les da vida a Dios si Él supuestamente quiere que todos los hombres sean salvos y amó tanto al mundo que le envió a su Hijo? Bueno, son buenas preguntas, no tengo todas las respuestas. Lo que sé es de que todo hombre es condenado por su pecado y que Dios solamente decidió salvar a algunos. Escogió a algunos. ¿Por qué? Efesios 1 dice, por su beneplácito, por el puro afecto de su voluntad. No tenía que salvar a nadie. Hubiera sido justo condenar a todo el mundo, dejar a todos en el infierno. Eso sería justo. Pero Él determinó hacer nacer de nuevo a algunos, darles fe para ser salvos. No entiendo esto. No entiendo por qué Dios salvó a algunos. No lo merecemos. Como muchos pastores han dicho, lo que debe sorprendernos es esto. No porque Dios condena a gente al infierno, sino porque Dios me salvó a mí. ¿No? ¿Qué determinó que Dios nos diera fe a nosotros y no a otros? No entendemos esto. No entendemos cómo relacionar ni siquiera esas dos verdades. De que Dios es un salvador y quiere que todos los hombres sean salvos, pero no salva a todos. ¿No? Es algo que no comprendemos. Pero es el mismo Dios que dice de que no quiero la muerte del impío, el mismo Dios que dice que quiere que todos los hombres sean salvos y que vengan al conocimiento de la verdad, ese mismo Dios es quien nos dice en Romanos 9:22 de que la razón que no todos son salvos es porque Dios queriendo mostrar su ira y hacer notorio su poder, soportó con mucha paciencia los vasos de ira preparados para destrucción. Yo no entiendo cómo encajan esas dos verdades. De que Dios quiere salvar en un versículo y Dios quiere mostrar ira en otro versículo. Es un misterio. Pero lo que yo no puedo hacer es borrar el versículo que no me guste. No se puede. Y cuando me enfrento con cosas que no entiendo en la Biblia, no tengo ese derecho de escoger. Simplemente me pongo de rodillas y pido más fe y más confianza para creer en el Dios que existe, el Dios que es mucho más allá de mi comprensión. ¿Tú crees que vas a poder comprender a Dios y todos sus caminos? ¿Tú que ni siquiera entiendes a tu esposa? ¿Tú vas a entender a Dios que te hizo, que es omnipresente, que es santo? Imposible. Imposible. Por eso queremos todo lo que dice la Biblia sin poder entender todo. Por eso lo llamamos fe, que creemos por fe, ¿no? Que Dios es más allá de nuestra comprensión. Bueno, el punto es que la Escritura afirma con completa claridad de que Dios es bueno, que Dios es amor y que ofrece un Salvador a todos, pero también afirma que la mayoría termina recibiendo su ira porque así Dios lo determinó, porque Dios es soberano. Dios determinó que todo pecador reciba condenación eterna. A lo mejor escuchas esto y, bueno, Dios es un gran Salvador, envió a su Hijo, todos los que creen en Él pueden ser salvos. A lo mejor preguntas, pero Josías, ¿qué de la gente que vivió antes de Cristo? ¿Qué de la gente que vive en una tribu de África o de las Amazonas y nunca escuchó el nombre de Jesucristo? ¿Cómo Dios puede condenar a ellos? Bueno, es de que todo el mundo está perdido, como hemos visto aquí. Todo el mundo yace bajo la condenación de Dios. Dios no envió a su Hijo para condenar, el mundo ya estaba condenado. Y está condenado no solamente por el pecado de Adán, está en condenación porque ellos mismos pecan, ¿no? Tenemos Romanos 1 y 2. Romanos 1 dice que los atributos de Dios se ven claramente para todos. Todo el mundo percibe de que existe un Dios que es poderoso. Romanos 2, todo el mundo tiene una conciencia que le acusa de pecado. Todo el mundo sabe que no debe mentir y lo hace. Luego su conciencia le acusa. Todo el mundo rechaza a Dios abiertamente.
Por eso todo el hombre es condenado y la única manera de ser salvo es por medio de fe en Jesucristo. Ahora, sabemos cómo podemos ser salvos por fe en Jesucristo, sabemos cómo ser condenados, seguir en nuestro pecado. Ahora, ¿cómo puedes estar seguro si eres salvo o condenado? La tercera pregunta, versículo 20. ¿Cómo puedes estar seguro? Porque todo aquel que hace lo malo aborrece la luz y no viene a la luz. Me encanta que Juan es totalmente blanco y negro. Aparentemente no existía el gris en la mente de Juan. ¿Amas la luz y aborreces las tinieblas o amas las tinieblas y aborreces la luz? ¿Eres un hijo de Dios o un hijo del diablo? ¿Eres amigo de Dios o del mundo? ¿Eres justo o eres malvado? ¿Eres salvo o eres condenado? Cada ser humano necesariamente cae bajo una de esas categorías. No existe una tercera categoría, no existe gente fuera de esas dos categorías. Todos caen bajo esas dos realidades. ¿Eres salvo o eres condenado? Y es algo que el mundo hoy en día quiere borrar. Una de las características de nuestra sociedad progresista es que promueve la idea de que no existe lo bueno y lo malo, sino que todo es moralmente gris. Eso se ve, por ejemplo, claramente en las historias que nuestra cultura cuenta. Como familia vimos un programa el otro día y cuando terminó, uno de mis hijos me pregunta, oye, papá, ¿quién era el héroe de ese programa? Y yo dije, no, fue todo el punto del programa. Están vendiéndote la idea, la cosmovisión de que no existen esas categorías. Por eso resaltaron tanto las fallas del héroe y resaltaron también tanto las virtudes de los villanos. Porque quieren remover cualquier diferencia. Y al final ni sabes quién es el bueno ni el malo. Todos son gris. Juan no tendría nada que ver con eso. La Biblia no tiene nada que ver con eso. Para la Biblia hay justos y hay malos y es fácil distinguir entre los dos. Hay justos y hay malos y es fácil distinguir entre los dos grupos. ¿Cómo? Bueno, versículo 20. El malo aborrece la luz y no viene a la luz. Los malos son los que hacen lo malo y aborrecen la luz. Y la luz no es una idea vaga, así como las películas de Star Wars, como la fuerza y el lado luminoso y el lado oscuro. No, cuando Juan dice la luz, habla de la luz con mayúscula. Ya nos ha dicho de que la luz vino al mundo, versículo 19. Su nombre es Cristo. Juan 1:4, el Verbo eterno es la luz que vino al mundo, el que resplandece. Entonces, cuando Juan dice que el malo aborrece la luz, está diciendo que el malo aborrece a Cristo. Cada impío, cada incrédulo aborrece a Cristo. Lo sabemos porque no viene a la luz, no viene a Cristo, no se acerca a Cristo. Ahora, a lo mejor uno quiera argumentar, bueno, Josías, es de que, no sé si todos son así de malos, todos aborrecen a Cristo. Tengo un vecino, es un mormón, él no aborrece a Cristo. ¿Cómo puedes decir que aborrece a Cristo? Es muy moral, aporta mucho a la sociedad. ¿Cómo le vas a categorizar así de que aborrece a Cristo? Bueno, seguro pone una linda fachada y su santurronería enmascara bien su odio hacia Cristo, pero ten por seguro que odia al Cristo de la Biblia. Ten por seguro de que aunque hoy en día no está siendo confrontado directamente por Cristo, de que ese mormón, aquel católico que conoces, si realmente fuera confrontado con la presencia de Jesucristo, como los fariseos, muy religiosos en el primer siglo, que todo el mundo hoy en día reaccionaría exactamente como los religiosos del primer siglo. Crucificarían a Cristo por su odio, porque lo aborrecen, ¿no? Todo el mundo aborrece a Cristo. ¿Por qué? Porque todo el mundo ama su pecado. Todo el mundo ama su pecado. Encuentra su delicia en su pecado. Ama su propia justicia más que todas las cosas. Claro que cada pecador tiene su pecado predilecto, su pecado favorito.
Pero lo que une a todos los pecadores es de que aman su pecado más que cualquier otra cosa. No lo puede soltar. Y cuando Cristo viene, Él es luz. Y la luz de Cristo revela la suciedad del pecado, algo que el mundo no aguanta. No aguanta. Tiene que escaparse. No sé si alguna vez has estado mucho tiempo en la oscuridad. Yo recuerdo hace años que un hermano me llevó unas grutas ahí en México. Sin memoria no me falla, eran las grutas de Juxtlahuaca, ahí en Guerrero. Y pasamos creo que 4 o 5 horas ahí en esas grutas dentro de plena oscuridad. Y tus ojos ¿no? se ajustan a la oscuridad. Y luego recuerdo cuando salimos fuera, cómo el sol te quema los ojos por muchos minutos. O sea, fue un proceso largo. Y así es el mundo, que Cristo viene, su luz brilla sobre ellos y rápido. Son murciélagos que regresan a las grutas. No aguantan la luz del día, no son capaces. ¿No? En vez de abrazar la luz, regresan a su pecado y viven allí, viven en la oscuridad, porque aman su propia religión, aman su orgullo, aman su mentira, aman su odio. ¿No? Todos tienen eso en común. No viene a la luz. ¿Y por qué no viene a la luz? Final del versículo 20, no viene a la luz para que sus obras no sean reprendidas. Para que sus obras no sean reprendidas. El hombre peca en la oscuridad porque quiere ocultar su pecado. Por eso no viene a la luz. Porque cuando se prende la luz ya se revela la suciedad de sus corazones. ¿No? Cuando Cristo viene, manifiesta que la supuesta justicia de los católicos es idolatría impura. Cristo manifiesta que las supuestas buenas obras de los mormones son trapos de inmundicia, grosera. Cristo manifiesta que todos los hombres son egoístas, motivados por lujuria y malos deseos. Demuestra lo feo que es el pecado. Y por eso el mundo tiene que regresar a la oscuridad. Porque ama su pecado demasiado. No puede venir a Cristo, no puede abandonar su pecado. No sé si han leído los libros del Señor de los Anillos y a ese personaje Gollum, ¿no? Que vive en las cuevas y habla su anillo. Precioso, precioso. Porque lo ama tanto. Y así es el hombre en su pecado. Está en la oscuridad amando su pecado y lo único que evita es salir a la luz. Porque no podría pecar así. Entonces se esconde en las cuevas. El pecador ama su pecado, abraza su pecado, no viene a la luz. Entonces ahí está la clave. Eso es lo que distingue al condenado del salvo. El condenado, ¿qué hace? Ama su pecado, abraza su pecado. Y eso va a ser importante porque ahora pasemos al versículo 21, que lo que distingue al creyente. Y no va a ser de que el creyente no peca. Claro que el creyente peca, pero el creyente no ama su pecado como el impío. El malo ama su pecado. El creyente peca, pero luego lo odia. Aborrece su pecado. El incrédulo prefiere quedarse en la oscuridad. El creyente es diferente. Dice el versículo 21, mas el que practica la verdad viene a la luz. ¿No? Quiere estar en la luz. Aunque me duela, aunque me quemen los ojos, pero odio mi pecado, entonces salgo fuera, vivo en la luz del día y confieso mi pecado. Recuerden que confesar significa decir lo mismo, decir la verdad. Que mi pecado es feo, lo odio. ¿No? Necesito que la luz de Cristo brille y revele lo feo de mi pecado para matarlo. ¿No? Interesante, en la primera carta de Juan, en 1 de Juan, Juan nos explica en el 5º capítulo que escribió su carta para que ustedes que creen sepan que tienen vida eterna. Entonces el propósito de la carta es ayudarnos a saber si somos salvos o no.
¿Y saben cuál es la primera característica que Juan resalta en 1 de Juan? La primera marca de que alguien anda en la luz se encuentra en el capítulo 1, un versículo que tienen memorizado en 1 de Juan 1:9, de que la primera marca de que hay un cristiano que anda en la luz es de que confiesa su pecado. Y de hecho, en el idioma original, en el versículo 9, el verbo es una acción continua. Dice, si estamos confesando nuestros pecados, así sabes que eres un cristiano. Si estás confesando tu pecado. Si estamos confesando nuestro pecado, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Ese es un cristiano que Dios ha salvado. Vive en la luz, confiesa su pecado, practica la verdad en la luz. Juan agrega, para que sea manifiesto que sus obras son hechas en Dios. Tal vez mejor traducido, como sus obras son hechas por Dios. La idea es de que es Dios quien está obrando en mí, tanto el querer como el hacer. Y quiero que el mundo sepa esto para que Dios reciba la gloria de que es su obra. Ahora, el punto acá no es de que el cristiano es un fanfarrón y quiere hacer su justicia en la esquina de la calle para ser visto por los hombres. No, el justo no es un santurrón. El punto es simplemente esto, de que el justo no tiene vergüenza de sus obras. No tiene por qué esconder sus obras. Cuando peca, lo confiesa, pide perdón. Y cuando obra justicia, pues quiere que Dios reciba toda la gloria y la honra, que fue Dios que obró esa justicia en mí. Y eso es la diferencia, la gran diferencia entre el salvo y el condenado. Así sabrás si eres condenado o salvo. El que es salvo cree en Cristo y evidencia esa fe al andar en la luz, a vivir en la luz de Cristo, confesando su pecado y andando en la verdad. Y el no salvo, el condenado, es el que rehúsa creer y evidencia esa maldad al aborrecer la luz y esconder su pecado. Bueno, en conclusión, hermanos, entonces, ¿por qué vino Cristo al mundo? Bueno, porque todo el cosmos va de bruces al infierno, va camino al infierno, todo el mundo está infectado por el pecado, todo el mundo ha sido condenado, todo tiene que quemarse. La ira de Dios viene pronto. Si ves las noticias, si viste algo de los Juegos Olímpicos esa semana, te das cuenta de que la paciencia de Dios es inmensa al no quemar este mundo. Por las muchas maneras que ellos le blasfeman a todo momento. Dios tiene que limpiar este cosmos del pecado. La santidad de Dios seguramente no aguanta mucho más. Todo será destruido. Pero por eso Dios, por su gran amor, envió a su Hijo para salvar a todo aquel que cree. Y lo único que pide es que tú creas en Cristo. ¿No? ¿Cómo puedes ser salvo? Pues cree en el Salvador, cree en el único Hijo de Dios. Deja de confiar en ti mismo, abandona tu pecado, ven a la luz, confiesa tu pecado y cree en Cristo. Eso fue la primera pregunta. La segunda es, ¿cómo puedes ser condenado? Pues fácil, no tienes que hacer nada. Simplemente seguir rechazando a Cristo, sigues haciendo lo que quieras, sigues amando tu pecado, viviendo en la oscuridad. No tienes que hacer nada. Si quieres ser condenado, sigue ahí, en las grutas, en la oscuridad, amando tu pecado. Y finalmente, ¿cómo sabes con certeza si eres salvo o condenado? Pues la fe genuina siempre produce evidencia. El que es condenado ama su pecado, abraza su pecado, no lo confiesa. Mientras que el que ha sido salvo, aunque no es perfecto, busca andar en la luz. Cuando peca en oscuridad, no puede permanecer en esa oscuridad. Tiene que regresar a la luz, porque odia su pecado, odia lo malo que comete y busca agradar a Dios en todo. Claro que
de manera temporal puede caer en pecado el que es salvo, pero siempre regresa a la luz, siempre confiesa su pecado para recibir el perdón de Dios. Esa es la forma en que tú puedes evaluar a tu vida y saber con certeza que eres salvo. Dios nos exhorta a examinarnos a nosotros mismos, no para que andemos ahí cuestionando cada rato, uy, soy o no, a lo mejor voy al infierno, a lo mejor no sé. No, Dios nos explica cómo tomar el examen para que salgamos aprobados, para que salgamos diciendo, no soy perfecto, pero sí, veo la obra de Dios en mi vida. Ya no quiero vivir en la oscuridad de mi pecado, quiero vivir en la luz, quiero confesar mi pecado, quiero ser más y más como Cristo. Yo veo la hermosura de su carácter, quiero ser como Él. Si esto es tu corazón, seguramente eres salvo y ya no hay ninguna condenación para ti. Vamos a orar. Padre Santo, damos gracias por tu palabra. Qué preciosa es poder escuchar tu voz. Gracias por ministrarnos con tu palabra. Gracias por esas palabras de tanto ánimo, de que tú amaste al mundo al enviarnos a tu Hijo y que lo único que tenemos que hacer para ser salvos es creer en Él, es recibirlo como nuestro Señor y Salvador. Ayúdanos a huir de tu ira, huir de la condenación, huir de las tinieblas y la oscuridad de nuestro pecado, para vivir en tu luz todos los días de nuestras vidas, para que tú recibas toda la gloria y toda la honra por el bien que obras tú en nosotros. Gracias damos en el nombre de Cristo Jesús. Amén.